estudiar el libro segundo de Reyes. Y en primer lugar decir de que estos libros eran uno solo. Primera de Reyes era originalmente, o Segunda de Reyes, un solo libro. Y en alguna situación hubo por la cual tuvieron que cortarlo, pero la historia que vamos a continuar ahora es la misma que traemos del capítulo 22 de Primera de Reyes, y es una continuación de la vida del hijo de Acab, y en ese contexto del cual hemos estado estudiando vamos a empezar esta tarde. Solo quiero decirles algunas cosas. Por ejemplo, el tema general que estamos estudiando tiene que ver con Israel y Judá. Y no debemos de olvidar que estamos en el contexto de la ley. Los reyes, ya dijimos que eran 33 los que gobernaron. Ahora vamos a ver más o menos un grupo de 16 reyes entre Israel y Judá, y vamos a hablar algunos de ellos. Ustedes han visto el paralelo cuando se estaba tratando con el rey de Israel. Judá estaba un poco ahí calmadito. De repente empieza la vida de Judá e Israel tiene otro, ¿cómo se llama? Otra manera de pensar en relación a Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahora, haciendo un paralelo entre los dos libros. Hay otros aspectos importantes que necesitamos entender y quiero mencionarlo. Hay, por ejemplo, en este libro de Segunda de Reyes, vamos a ver el registro de dos tragedias grandes nacionales que tuvo el pueblo de Israel. Por ejemplo, la caída del reino de Israel, el reino del norte, que más o menos anduvo en el 723 a.C., y la caída de Judá con la destrucción de Jerusalén, que son dos eventos cruciales, que es prácticamente ¿cómo se llama? Cómo se desenlaza la vida de estos dos pueblos, que estamos hablando 10 tribus de Israel y las dos tribus de Judá. Más o menos que sucedió en el 586 a.C. Además de eso, en el segundo libro de Reyes, vamos a ver un relato extraordinario del ministerio de Eliseo. Durante el periodo narrado en este libro, Israel recibió advertencias y exhortaciones de Amós y Oseas, pero también vemos el ministerio final de Elías en los primeros capítulos. Elías funcionó de una manera muy importante. Dios trató con este profeta para hacerle ver y hacerle notar la rebeldía. Aquí he anotado yo algunas cosas que son características de los reyes: idolatría, rebeldía, orgullo, mal ejemplo, profecía y juicio, que Dios son aspectos que hemos estado notando en estos dos libros, y que ahora vamos a ver en la continuación de el trato que Dios tenía con el pueblo de Israel. Ahora va a tratar con el ministerio final de Elías, y vamos aquí a estudiar. Algunos pensaban, bueno, ¿y cuándo es que Elías es llevado al cielo? Bueno, aquí lo vamos a estudiar en estos pasajes. Vamos a ver a Elías de repente fortalecido, con mucha fuerza, con carácter, yendo a los reyes a decirle cosas, y de repente vemos que le corre a una mujer. Bueno, vamos a ver un poco del carácter de Elías. Vamos a hablar un poco del carácter de estos dos pueblos, de Israel y Judá, y sobre todo vamos a hablar un poco de la rebelión de Moab ahora. Moab, y también vamos a hablar de Ocosías, el rey de Israel. Enfermó debido a que cayó por ahí de una ventana, y pues tuvo una caída
No sabemos si es que estaba borracho, no lo dice el pasaje. No, tampoco dice qué estaba haciendo. Sin embargo, sí dice que fue que se cayó, tuvo un accidente. Y vamos a ver también algunas cosas del carácter de este hombre, Ocosías, rey de Israel. Entonces, teniendo un panorama de esto, vamos a ver dos cosas importantes aquí. Y vamos a hablar acerca de Ocosías cae enfermo y la muerte de Ocosías. Y vamos a ver también un poco acerca del carácter de Dios, porque es importante ver que en la dispensación de la ley Dios había determinado normas específicas para el pueblo de Israel, normas que debieron de seguir en la vida de los judíos. Sin embargo, vemos aquí a un rey apartado de la ley de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, un rey que trae, aquí he colocado algunas preguntas yo. ¿Quién es tu ejemplo? ¿A quién estás mirando? ¿Con quién te estás uniendo? ¿En quién estás creyendo? Son preguntas cruciales que tienen que ver con el carácter de estas personas, pero también con nuestro carácter en la vida práctica. Y aquí vamos a hacer un paralelo con lo que Pablo enseña a Romanos y a Corintios. Estas cosas que estamos viendo ahora sirven ¿para qué? Para ejemplo a nosotros. Es decir, estas cosas nos ayudan a nosotros como ejemplo para que no caigamos en este tipo de cosas que muchas veces podemos caer nosotros. No como zapotes, como dicen allá los pentecostales. Vamos a ver un rey caído aquí, y un rey caído de verdad, de una ventana, que cayó muy enfermo, pero que no tuvo la actitud, como muchos de nosotros a veces no tenemos la actitud adecuada. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 1 en primer lugar. Vamos a ver, dice el versículo 1: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Quiero detenerme un poquito aquí, porque Acab, recordemos quién era, y veamos por lo menos la línea genealógica. ¿De dónde venía Acab? Genealógicamente hablando, ¿quién era su padre? ¿Recuerdan? Vamos a hacer un examen, a ver si estamos siguiendo los estudios. ¿De quién era hijo Acab? ¿Quién era la madre? ¿Ah? Jezabela, o Jezabel, como ustedes quieren, Jezabela. Ella era la madre. ¿Y el padre? Jeroboam. Y ahí viene. ¿Y recuerdan ustedes qué dijo el capítulo 22 acerca de Acab? ¿Era un buen rey o era un mal rey? Era un mal rey. Dice que anduvo en los caminos ¿de quién? De su padre. De su padre. Y el hermano B puso esta pregunta: ¿quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo? Y yo lo he retomado porque continúa la historia de los reyes y de los hijos que fueron tomando posesión del reinado en las mismas circunstancias. Ahora la pregunta es responsabilidad de los padres, hermanos, enseñar a los hijos, dar un buen ejemplo? Sí. Ahora, ¿esto significa que los hijos van a hacer lo mismo que los padres hicieron? No. Y aquí quiero decir y retomar otra vez la enseñanza. No significa que porque hay padres malos, los hijos siempre van a ser malos. No es cierto. Hay muchos padres que han sido malos en su manera de vivir y su mal ejemplo, pero los hijos son buenos. Porque ellos no están mirando el mal ejemplo. Y aquí es donde nosotros muchas veces necesitamos aprender como creyentes también. Porque tenemos un padre que nos da mal ejemplo, hermano. Fíjate que cuando yo veo toda esta historia, digo yo: Señor, gracias porque nos das un buen ejemplo de tu carácter. Fíjate que Dios, por ejemplo, con Acab, ¿cómo lo trató a Acab Dios? ¿Lo trató mal? Lo trató bien.
se lo merecía. Le mostró demasiada, creo yo, misericordia y gracia acá, a tal punto que le digo, te vas a morir ahí en la batalla y te van a lamer la sangre allá los perros. Pero de repente acá se arrepiente. ¿Y qué hizo Dios? Mira, le dijo a Micaías, mira cómo se ha arrepentido, y le dio un chancecito. Pero ahora estamos en el contexto de la muerte de Acab. Acab muere y aún hubo una rebelión que es importante notarla aquí. Moab contra Israel. ¿Quién era Moab? Moab, fíjense que los moabitas son estaban en una región de Israel y vivían por ahí, pero estaban bajo el reinado de Acab. Israel gobernaba esta nación. Muriendo Acab, entonces Moab hace una rebelión, y esto lo pueden ustedes buscar. No me voy a detener en eso porque hay otros principios más importantes que necesitamos ver. En segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 2, y si quiere usted rápidamente, segunda de Reyes 3:5, ahí cerquita. Mire el versículo 5. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Es decir, que es una rebelión, hermano. Ustedes que tienen hijos, de repente sufren estas cosas, ¿verdad? Porque a veces los hijos se rebelan contra los padres. ¿Y qué es rebelarse? ¿Perdón? Eso es rebelarse. Ahora Moab, el rey de Moab, estaba en contra del rey de Israel. Y fíjense, en el versículo dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra, es decir, estuvo en contra de todas las cosas de Israel. Pero esto no significa que por ejemplo, Moab estaba caminando bien. Más adelante vamos a ver cuál era la conducta de Moab. Pero vamos a ver algunas cosas importantes aquí. Entonces, en el versículo 2, Ocosías pide consulta a Beelzebub. Mire, versículo 2, vamos a ver algunas cosas. Hoy vamos a hablar un poco de Ocosías. Y dice el versículo 2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y vamos a ver algunas cosas aquí acerca de Ocosías, un poquito. Miren que cuando él dice, id y consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, Ocosías pidió consultar en primer lugar a un dios pagano. ¿Y cómo se llama eso, hermanos? Idolatría. Uno de los problemas serios que tuvieron los reyes fue la idolatría. Idolatría. Ahora, ¿podemos caer nosotros en ese problema? Yo preguntaría, porque hace poco me dijo un hermano, me dijo, hermano, Israel era terco, era necio, sobre todo los líderes. Nosotros, hermanos, a veces somos quizás peor que ellos. Yo quiero que veamos un poco el carácter aquí, porque en primer lugar quiero decir algunas cosas en cuanto a Ocosías. Fíjense, en primer lugar, Baal-Zebub no es el mismo Baal del cual hablamos en el capítulo, en el primer libro de Reyes. No debemos de confundir esto. Baal-Zebub era otro Dios. Era otro Dios. Este Ocosías pidió consultar a ese Dios pagano, y en primer lugar era pagano y era extranjero, porque ni siquiera era un Dios que habían inventado ellos. Ya vimos que todos los reyes, Jezabel y todo, habían inventado sus propios reyes, sus propios dioses. Y no que este era un Dios filisteo, en primer lugar. Esto era
en primer lugar, inaceptable delante de Dios. Porque hay un principio, recuerdan ustedes el contexto en el que estamos en el contexto de la ley. ¿Y qué se le había dicho al pueblo de Israel? ¿Que debían de consultar a otros dioses? No. Si usted va, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 5, vaya rápidamente a Deuteronomio capítulo 5. El hermano Veda insistido con esto de los mandamientos. Y el rey de Israel, ¿creen ustedes que conocía los mandamientos de Dios, el rey de Israel? Claro que los conocía. Y ya vamos a ver por qué. El pueblo de Israel conocía la ley, hermano, ¿o no la conocía? Sí lo conocía. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema entonces? No lo observaba, se habían apartado. Y aquí es donde está el problema. El apartarse de Dios, hermano, siempre es el apartarse de su palabra. A veces nosotros creemos que claro, cuando yo peco, hago una barrera entre Dios y el hombre, porque el pecado eso es lo que hace. Pero, en primer lugar, cuando yo sé el principio bíblico y dejo de hacerlo, entonces me he apartado de Dios. Israel pasó con esto. Miren, por ejemplo, en el versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante. ¿Conocía esto Israel, hermano? Totalmente. Y fíjense en el versículo, bien claro dice dioses ajenos. Dioses ajenos. Al pueblo de Israel se le prohibió tener dioses ajenos. Ahora, ¿a nosotros nos ha prohibido tener dioses ajenos? Porque cualquiera puede excusarse. Bueno, pero es que no estamos en la ley nosotros, estamos en la gracia. Hermano, ¿tenemos un solo Dios o hay otro Dios? Es uno solo, no hay otro. Es el mismo del cual estamos hablando aquí, que tenía Israel. El mismo Dios tenemos nosotros también. Ahora, ¿dónde está el problema entonces? El apartarse de Él. Y por eso hay una pregunta aquí: ¿en quién estás creyendo? Vamos a creer la filosofía humana, porque hoy mucha gente habla de esto. Fíjense que este era un dios filisteo, tenía su santuario en Ecrón. Se cree que prevenía la peste de las moscas, y precisamente la palabra, fíjense que Israel, ustedes saben qué significa Israel. Bueno, si no lo saben, voy a decírselo. Israel significa escogido por Dios. Y si Dios había escogido a un pueblo y lo puso en una posición especial, ahora Dios por eso dijo en Deuteronomio: no tendrás dioses ajenos. Y miren en el versículo 8: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay dos cosas importantes que necesitamos aprender. Hermano, ¿ustedes creen que Dios puede hacer con nosotros como hizo con Acab? A pesar de que Acab tenía toda este era el carácter de Acab, pero de repente Acab vuelve otra vez a mirar a Dios, y Dios dice: vamos a darle otro chance, vamos a darle otro chance. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros también, hermano? A cada momento, cuando venimos, confesamos nuestro pecado y reconocemos que hemos fallado,
Dios todavía nos tiene misericordia y la muestra. Y muestra de eso es lo que veo yo ahora aquí. Usted está aquí ahora. Esa es parte de la misericordia de Dios. Ahora la gente cuando a veces lee estos versículos, visto, prosperidad. No, aquí está hablando de cuestiones espirituales. Y probablemente pueden ser algunas físicas, pero fíjense que aquí Dios había prohibido a los reyes. Y sobre todo, recuerdan en el tiempo de Saúl que hizo un edicto de no visitar a los adivinos. A los adivinos. Esto era delicado porque Dios ya lo había dicho también. Ahora, su verdadero nombre aquí, que se cree que este Dios, en los textos, en algunos textos se menciona que Baal-Zebub significa Señor elevado o Señor príncipe. Pero los judíos le habían llamado el Dios de las moscas. Porque ellos se burlaban de este Dios. Y sin embargo, ahora el rey, imagínense cómo se afecta a la nación de Israel cuando el líder hace una cosa inadecuada. Y vamos a ver alguna cosa importante aquí. Fíjense lo que dice, volvamos a Segunda de Reyes, dice el versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Quiero detenerme a hablar un poco de Ocosías, pero hablar un poco de los mensajeros. Si el hermano ve, el hermano Jorge y yo le dijéramos: hermanos, vaya donde los brujos, ¿usted iría? Probablemente. Mire, hermano, ¿y por qué no va al Pehuecho? Vaya ahí le pueden ayudar. La verdad que el creyente debe de ser muy serio en este asunto. Ahora, el rey estaba dando una orden a los mensajeros. Pero fíjense, el mensajero debió de haber obedecido o no obedecido. Bueno, veamos algunas cosas aquí. Estamos hablando del rey, en primer lugar. Cuando el rey da una orden, hermano, ¿qué debía de hacerse en este contexto? Obedecer. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista en relación a Dios o en relación a mi vida espiritual, debieron de obedecer estos mensajeros. No. ¿Y saben qué hizo Dios? ¿Saben qué hizo Dios con estos mensajeros? Les puso algo para que no fueran a consultar a ese Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa también. A veces la gente nos dice: haga esto, porque estamos atormentados con dificultades, con enfermedades, y la gente nos da malos consejos, y a veces nosotros, en vez de buscar la dirección de Dios, y a veces Él mismo, cuando hemos tomado la decisión de hacer lo incorrecto que nos dan como consejo, Dios dice: oh, detente, y nos pone algo, y nos obstaculiza a veces. Y a veces los obstáculos, ¿saben cómo los vemos nosotros? Los vemos como algo malo. Pero ¿qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ya van a ver ustedes, vamos a hablar un poco de la actitud de los capitanes que mandaba con 50 hombres Ocosías. Ya van a ver ustedes a traer a Elías. Ya van a ver ustedes. Pero fíjense que Ocosías, hay algo bien importante de Ocosías aquí. Miren en el versículo. Envió mensajeros y les dijo: id a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué notan ustedes acerca de la petición de Ocosías aquí? Bueno, quiero decirles algo. Ocosías pide que lo sane,
No. ¿Por qué creen que no le pidió que lo sanara? En todo caso, estaba consultando como un adivino. No, claro, claro. No estaba pidiendo. No. Por eso, lo que el hermano ve acaba de decir es importante. Nosotros necesitamos ver un asunto. El rey va y pide que consulten, como cuando, por ejemplo, yo les tomé el tema del huehuecho o de los brujos, porque él estaba mandando como que fueran a consultar a divinos, a ver qué va a pasar con mi vida. Él no estaba pidiendo, dile al Dios Baal Zebú que me sane, porque de hecho, en cierta medida, ellos no creían que él podía hacer algo. No, por eso Ocosías no está enfatizando esta situación, no está buscando su sanidad, solo está diciendo, a ver cuándo me toca. Ahora, hay otra cosa importante que necesitamos tomar aquí. Ocosías no le pidió que le sanara, solo pidió saber qué le sucedería. Ahora, recordemos, hermano, y aquí voy a establecer un principio. Es bien importante entender que Ocosías estaba enfermo, y en muchas veces nosotros no escatimamos en saber, bueno, quizás nosotros sepamos que en cualquier momento podemos partir de aquí, pero no estimamos el tiempo que Dios nos da o que Él nos permite vivir. De hecho, hermano, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Un día a la vez. Un día a la vez. ¿Consultaría usted cuánto le va a tocar ir y partir con el Señor? Yo creo que no es el énfasis. Un hermano ahora me estaba preguntando, hermano Luis, ¿y usted no quisiera que ángeles vinieran y le dijeran algunas cosas que le van a suceder a usted en el futuro? No me interesa, le dije. ¿Y por qué? Me dijo. Le dije yo, porque lo que va a pasar en el futuro con la humanidad, ya lo sé por la palabra, en primer lugar. En segundo lugar, Dios no me ha dejado aquí para que Él me diga lo que me va a suceder en el futuro. Si yo tengo claro que si ando fuera de la comunión con Dios, voy a sufrir con las consecuencias. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Israel apartado de Dios iba a sufrir las consecuencias. Los reyes apartados de Dios iban a sufrir las consecuencias. Es más, este hombre ni debió de haber mandado a consultar, porque en cierta medida esto es como la conciencia, cuando uno hace algo malo y la conciencia le dice no debía hacerlo. No debía hacerlo. Sabe que viene algo después de eso. ¿Y saben por qué? Porque este hijo debió de haber visto cómo Dios trató a Acab. Y tenía el ejemplo. Por eso la pregunta es, ¿quién es tu ejemplo? ¿A quién estoy mirando yo como ejemplo? Entonces es muy importante. Y otra cosa que quiero mencionar aquí acerca de Ocosías es que Ocosías quería saber el tiempo que Dios le iba a dar. ¿Para qué? Si a usted le dijera a Dios, mira, te quedan 3 meses, ¿qué haría usted con esos 3 meses? ¿Qué haría usted? ¿Se pudiera a orar? ¿Buscar a la iglesia? ¿O se pudiera disfrutar la vida el poco tiempo que le queda? Ya vamos a ver lo que sucedió con Ocosías. Y esto puede ser la misma circunstancia de lo que nos puede pasar a nosotros. Yo por eso no quiero saber cuándo el Señor me va a llevar. Que sea cuando sea su voluntad, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, hermanos, debemos de estar claros y seguros que si partimos de aquí es porque es la voluntad de Dios. Y saben otra cosa, que aún en la muerte nuestra el Señor será glorificado por nuestra muerte. ¿Sí o no? A veces no nos parecen estos temas, pero a veces queremos saber cuánto tiempo voy a vivir. Algunos dicen, yo quisiera llegar a los 70 años. Y cuando tienen las cargas pesadas, el hermano Jorge les habló de mi abuelo, 85 años. Una mujer que sufrió mucho en su ancianidad. Yo no quisiera llegar hasta ese punto, te lo digo. Yo no. Pero como no está en mis manos,
está en la voluntad de Dios, yo no lo sé. No me debe de preocupar cuánto tiempo voy a durar, sino cuánto tiempo voy a tener una buena relación con el Señor. Eso sí debe de preocuparme. Eso sí debe de ser mi énfasis. Veamos un poco acerca de Ocosías entonces. Miren, entonces el principio que quería que estableciéramos es que necesitamos tener cuidado, hermano, con quién tenemos una unión. Porque probablemente si tenemos una unión con gente que tiene aspectos distintos, pensamientos distintos en relación a la palabra, esto nos va a llevar o nos va a confundir. Y los hijos, y si ustedes se fijan, Ocosías era otro rey que había sufrido las mismas circunstancias de los otros reyes. Por no. Ahora pregunto, ¿era responsabilidad de este rey tomar un rumbo distinto y llevar a Israel a otro rumbo? Claro que sí. Como es responsabilidad de los padres llevar por un rumbo correcto a los hijos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos. Es decir, hasta la primera, segunda, tercera generación. Si no, la iglesia va a ser una iglesia perversa en el futuro. De hecho, así está establecido. Y si ustedes se fijan, todas estas perversidades que vemos en esta generación ahora, las van a sufrir sus hijos al final, si no son guiados correctamente. ¿Y de quién es la responsabilidad? Nosotros hacemos nuestro trabajo. Las maestras de escuela bíblica espero que estén haciendo su trabajo. Pero también el trabajo es en la casa. El ejemplo, ¿qué ejemplo le estamos dando le están dando a sus hijos ustedes? Esto es bien importante, porque de acuerdo, fíjense que a veces ringe el teléfono, decirle que no estoy, y viene el hipote como no sabe interpretarla, le dice a mi mamá que no está, y después usted le dice al hijo que no le mienta cuando ya creció, cuando las hijas han crecido y tienen algunas conductas inadecuadas, usted les dice, ¿y por qué haces esto? Es que a veces los mismos padres les han enseñado. No estoy diciendo que todos son así, por supuesto. Cada uno de nosotros debemos de calcular en qué situación estamos. Y hay una cosa bien importante, hermano. Todas las cosas, las palabras, las costumbres, todo eso se refleja en los hijos. Fíjense que yo conozco, he tenido ciertas relaciones con algunos de sus hijos. Y como habla su hijo, me doy cuenta en el círculo familiar qué es lo que aprende. Y yo me doy cuenta rápidamente. Porque no creo yo que en la escuela hay hipotes perversos, mal hablados. Sí, pero cuando usted ha enseñado principios, el niño se mantiene. Allá en la escuela yo veo algunos hijos de creyentes que se mantienen. Mire, profesora, te digo una malcriadeza. Y se corrige. Pero de repente cuando vemos hijos de creyentes malcriados, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los principios fundamentales que están en la palabra del Señor no están siendo enseñados. Y este es un problema que les va a causar problemas en la familia. Entonces es muy importante esto. Ahora, quiero también hablar un poco de las costumbres. Ojo, hermanos, miren. A veces uno pues no, los padres no escatiman y uno mismo no escatima hasta dónde puede llegar algunas prácticas. Pueden llegar sus hijos a este punto, hermano, de la idolatría. Pueden estar sus hijos participando de idolatría hoy. Ojo, tengan cuidado. Porque a veces ustedes lo permiten. Y Dios no le va a pasar factura al que participa, pero también le va a pasar la factura a usted como padre. Y esto es muy importante entenderlo. Ahora, por eso, el principio que se estableció en el capítulo 22, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a los hijos? Esto es muy importante. Ahora, ¿a quién están mirando los hijos? ¿Están mirando al Señor o están mirando las cosas terrenales? Ojo, ¿con quién se está uniendo?
Yo no digo, por ejemplo, hay muchos programas sociales que son muy buenos y a veces en el afán de mantener los hijos en programas sociales, de repente ya están metidos en estos problemas. Ojo, tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado porque al final van a sufrir las consecuencias ustedes mismos. Solo digo esto para que podamos reflexionar un poco. Ocosías debió de revertir la situación de su padre, pero no lo hizo. Siguió con la misma conducta de su padre. Si ustedes quieren saberlo, bueno, veamos los versículos siguientes. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. ¿Cuál es la pregunta que hace Elías? ¿Acaso no hay Dios? ¿No tiene Dios? ¿No tiene Israel a Dios? ¿Conocían a Dios los israelitas, hermano? Claro. Ahora, pregunto, ¿conocemos a Dios nosotros, hermano? Debemos de conocerlo, debemos saber quién es Él, pero no conocer, es decir, a veces los hijos aprenden la historia de Noé, que la historia de Abraham, que la historia de Isaac, que la historia de Moisés, pero la pregunta es, ¿la conocen, pero la creen? Porque esta es otra cosa. Ahora, ¿y nosotros creemos realmente todas las proezas que Dios hizo? Deberíamos. Ahora, la pregunta, fíjense que Dios quiere tratar con este rey y quiere tratarlo en misericordia también. Y yo veo aquí que Dios quiso revertir, aunque él no estaba pidiendo a Dios, sino que a otro Dios, estaba consultándolo a ver qué iba a pasar con su vida. Lo que debemos de establecer es que este rey, en vez de mirar hacia Dios, empieza a mirar a los extremos. Ahora, esto nos puede pasar a nosotros también. Dejar de mirar al Dios verdadero para estar mirando hacia otros lados. Y aquí es donde nos perdemos a veces. La insensatez, el orgullo, el mal ejemplo, la idolatría, la rebeldía nuestra nos puede arrastrar hasta eso. Nos puede arrastrar. Ahora, tenemos el ejemplo aquí. Y fíjense que Dios, como les decía al principio, Dios pone un obstáculo a estos mensajeros para que no vayan allá. Pero miren la actitud de estos mensajeros. Me gusta esto, porque fíjense que esta aparición se conoce como una teofonía, es decir, una manifestación de Dios cuando cuando dice el ángel de Jehová habló a Elías. Cuando nosotros vemos el ángel de Jehová apareciendo en el Antiguo Testamento, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo apareciendo. El ángel de Jehová no es lo mismo como apareció un ángel. Esto es muy distinto. Aquí hubo una teofonía hablando con Elías. Cristo mismo, Dios mismo quería tener una relación con este rey. Pero vamos a ver qué sucedió. Miren en el versículo 3 también dice: sube, encuéntrate con los mensajeros. Elías tenía que encontrarlo antes que consultaran a su Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos llegaran a ese punto. Hermano, Dios no quiere que nosotros también cometamos el error de estos reyes, de estos mensajeros. Dios quiere que rectifiquemos. Dios quiere que interpretemos el contexto en el que vivimos y sepamos con sabiduría y con inteligencia las decisiones que necesitamos tomar. Por eso Él lo manda. Dice: sube y encuéntrate con los mensajeros. Ahora, la pregunta es bien crucial. ¿No hay Dios en Israel? El rey no tenía que buscar otros dioses, hermano. El rey no tenía que ir hacia otro lugar. Y fíjense que el Dios verdadero era Dios de Israel. Por eso, hermano,
nosotros no debemos de buscar respuestas donde no las hay. A este hermano que me decía hoy, hermano Luis, ¿no quisiera usted que un ángel viniera y le hablara? No, le digo, no está interesado. A usted le debería de interesar si está predicando el evangelio, que es por lo cual lo ha puesto el Señor. A usted le debería interesar cómo está sirviendo en la iglesia, si está haciendo bien su ministerio. Eso debería interesarle. Tener una buena relación con el Señor. Pero a veces la gente está buscando otras cosas. Por ejemplo, hay gente que quiere dinero, hermano, busca una iglesia donde ofrecen dinero. Hay gente que quiere sanidad, busca donde ofrecen sanidad. Hay gente que me pareció un poco descabellado. Ayer estaba viendo en las redes sociales un pastor que se cree príncipe entrando en caballo al templo. ¿Y saben qué hacían los hermanitos? Y hasta los mismos líderes con espadas, dándole honores al pastor. ¿Cómo se llama esto, hermano? ¿Cómo se llama esto? Idolatría. Esto se llama idolatría. Y de parte del pastor se llama rebeldía, orgullo, mal ejemplo. Ahora, estoy poniendo un ejemplo. ¿Podemos caer nosotros en esto, hermano? Sí. Sí, es que hay una línea tan delgada en la que podemos de repente dejar a Dios, apartarnos, no querer nada saber de Él y meternos en problemas. Y fíjense que Dios quiso revertir esto. Él quiso tratar como Josías. Él quiso que los mensajeros no se contaminaran con esta situación. Él quiso que en vez de buscar a los extremos otras oportunidades, lo buscaran a Él. Y eso es lo que nos quiere decir ahora a nosotros. En vez de que estemos buscando y mirando a nuestra derecha y a nuestra izquierda, busquemos la dirección de Él. Eso es lo que quiere Él. Ahora, ¿y cómo, hermano Luis? ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, hermano, la instrucción bíblica está. Los mandamientos para la iglesia aquí están. Lo que necesitamos hacer como creyentes también aquí está en la palabra. Esta es nuestra dirección. Si no estamos, cada uno de nosotros puede valorar cómo estamos. Si estamos siguiendo los principios bíblicos, démosle adelante, confiando siempre en el Señor. Si los principios bíblicos están, los conozco, pero no me importa, entonces necesito rectificar. Porque si no, Dios va a hacer algo aquí. Ahora, fíjense que Ocosías sabía de la existencia de Dios. Seguramente sus padres le contaron, pero no le obedecía. Y este era el problema. ¿La obediencia es importante en relación a Dios, hermano? Sí, no solo saber los principios. Si yo, por ejemplo, como creyente me congrego, me estoy llenando de mucho conocimiento intelectual, pero en la práctica no tengo nada de esto, entonces estoy fracasando como creyente. Es muy importante la obediencia. Y por eso hemos insistido nosotros con el bautismo, con la cena del Señor, con congregarse, con servir al Señor de la manera correcta. Todas estas cosas son importantes. Pero fíjense, personas están consistentes que existe, están conscientes que existe un Dios, pero viven vidas como si no existiera un Dios. Y aquí quiero establecer un principio. No simplemente debemos de creer que hay un Dios, sino que nuestra vida debe de reflejar el ejemplo de quien estoy mirando. Si Dios es un ejemplo claro de lo que debo de ser, entonces hasta ahí debo de estar mirando, no a otro lado. Versículo 4, miren el versículo 4. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué fue esta sentencia? ¿Por qué? ¿Por qué estaba dando Dios esta sentencia? Es de por tanto que significa. Por tanto,
por lo que les dijo anteriormente. ¿Y qué fue lo que les dijo anteriormente? No hay Dios. Les dijo, no hay Dios en Israel. Hermano, no hay Dios en la iglesia para estar mirando hacia otros dioses. ¿Acaso que no hay un Dios, el Dios verdadero, para estar mirando hacia otro lado? Por eso, miren, la sentencia fue, si ustedes creen que si Ocosías hubiera dicho, vayan y consulten, o él mismo hubiera tomado la decisión de consultar al Señor, ¿creen ustedes que Dios no hubiera hecho lo contrario? Lo hubiera hecho. Pero miren cómo la desobediencia, cómo el orgullo, cómo la rebeldía, cómo el mal ejemplo, cómo mi perspectiva en relación a el Señor, cómo Dios responsabiliza a Ocosías de todas estas cosas y le da una sentencia. Por eso, hermanos, no debe de quedarnos ninguna excusa a nosotros de estas cosas. Tal como yo me comporto delante del Señor, así Dios nos va a tratar. Así nos va a tratar. Y no debemos de ver quizás la disciplina de Dios como algo malo. Muchos de nosotros, yo he sido uno de los rebeldes como creyente, que he confesado muchas de mis rebeldías y que Dios me ha disciplinado muchas veces. Pero a nosotros no nos gusta decir, hermano, lo que me está pasando es porque tomé una mala decisión delante de Dios y estoy siendo disciplinado. Cuando venimos y pedimos al Señor, venimos pero no decimos, miren hermanos, hice esto, el pecado no lo confesamos. Y no es necesario que lo diga a nosotros. No es necesario. Pero sí, hermanos, necesitamos tener una actitud de humillación delante del Señor. Si Ocosías no hubiera cometido ese error de mandar a los mensajeros, de usar a otras personas para consultar lo que él quería saber, Dios no hubiera dado esta sentencia. ¿Y qué le dijo? Morirás. ¿Y qué hizo Elías? Se fue. Ahora veamos el carácter de Elías. Hermano, venir, buscar a los siervos del rey y decirle estas cosas. Bueno, ¿qué decía Acab de Micaías? Es que solo maldades, solo cosas malas me profetizan. Hermanos, decir la verdad, aunque duela, debe de decirse. Porque no es importante el mensajero. ¿Quién es lo importante, hermano? Es el mensaje. El mensaje es lo importante. Y aquí, ¿quién estaba hablando a través de Elías? Era Dios. Y si Elías no hubiera dicho esto, hermano, por miedo, porque no es lo mismo estar diciendo, hermano, vaya donde, que le dijera el hermano Alberto, vean del hermano Luis y decirle que tal cosa le va a pasar por esto, por esto y por esto. No es lo mismo que ir donde el presidente de la República. ¿Verdad que no es lo mismo? Y aquí Elías estaba arriesgando su pellejo, pero Elías se detuvo. Hermanos, nos vamos a detener nosotros con el Evangelio porque la gente de afuera cree que estamos locos, o porque nos dicen de que no debemos de predicar el Evangelio. Sí, aquí hay algo importante, que los que son mensajeros de Dios no tratan de agradar a las personas, solo tratan de transmitir el mensaje como Dios se lo da. Sí. Ahora, por eso no podemos hacer una iglesia al gusto De nadie. de los que van a ir, No. sino que es al gusto de Dios. Ajá. En este caso, Elías no estaba intentando agradar a este hombre. ¿Cómo estaba Elías? Solo y apartado. Solo. ¿El rey lo tomaba en cuenta? No. No. Aquí hay congregaciones que se codean con los alcaldes, con los presidentes. Y podría decir, pero es que en esa iglesia bajo ni parece iglesia. Ahí son bien turbios, podrían decir. Es que ahí solo hablan de verso con verso, hay que predicar otras cosas. Sí. Hay que hablar algo de alegría, algo de felicidad. Aquí no le digo, como el mensaje no le digo, mira, anda, quítale la tristeza a esto. No, anda, dile esto. Sí. Entonces Elías no estaba negociando endulzar la píldora o el mensaje, él solo lo iba a cumplir. Entonces debemos de entender
Hay hermanos que quieren cancioncitas, que quieren danzas, que quieren cositas, ¿verdad? Entonces, la carne de un hermanito quiere todo eso. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Sí. ¿Qué es lo que dice su palabra? Ahora, qué bueno si por eso pues nos desprecian como al día. Si por eso desprecian y no hay una iglesia de 1000 o 3000 miembros, amén. Pero ¿de qué me sirve tener 3000 miembros donde está Belcebú al frente? ¿Verdad? Adorando a Belcebú, danzando, brincando y todos contentos. Sí. ¿Verdad? Y Elías rico. Sí. Pero Elías, ¿cómo andaba? Con pedazos de cuero. Sí, cuero. Cuero pelado, Cuero. con el pelo todavía, Sí. ni siquiera crucido, con el pelo, con un cinto de pelo, no andaba bien. Entonces, ese es un principio del culto, decir la verdad. Claro, hermano, cuando nosotros tomamos una decisión de decir la verdad, se toman riesgos. Pero al final, ¿vamos a sufrir como líderes, como creyentes y decimos la verdad? Claro que sí, claro. Eso no está exento. Pero la respuesta de Dios, no, que a lo mejor no será aquí para nosotros, pero en el tribunal de Cristo, Dios lo va a demandar a cada uno de nosotros. Y por eso debemos de ser leales a lo que Dios dice. Fíjense que hace un par de días yo dije algo en contra de la tradición de la iglesia. Hay hermanitas aquí que se enojan cuando uno habla de las tradiciones. ¿Y saben qué hacían con las tradiciones en el pasado? Bueno, cuando había la sociedad femenil, que las sociedades de jóvenes, cuando se reunían a nivel nacional, ¿saben qué hacían? ¿Saben qué hacían ustedes? Ustedes saben lo que hacían, por ejemplo, cuando se reunía la sociedad femenil. No sé si ahora lo hacen, porque nosotros ya no nos interesa la situación. Pero ¿saben qué hacían? Hacían concursos de danza. Y las hermanitas danzaban allá. Lo que el hermano B está diciendo no es mentira. Hay hermanos que les encanta estos tipos de grupos de sociedad, precisamente para alimentar la carne y seguir siendo idólatras y seguir mirando hacia sí mismo en vez de mirar al Señor. Y uno cae mal porque dice esto, pero ¿para qué lo dice? Para salir de ese hoyo. Y usted me puede decir, hubieron hermanas aquí que bailaron y danzaron el carbonero y todas estas. Claro, hubieron. Pero hermano, necesitamos, por eso es que las tradiciones de la iglesia deben de desaparecer. Fíjense que yo estoy muy contento porque la iglesia, yo tengo como 12 años de estar aquí, más o menos. El 2010 empezaron con la gracia. La iglesia ha avanzado mucho en algunas cosas. Y estoy muy contento porque el Señor ha tenido misericordia con esta iglesia. Y vez tras vez se han ido cambiando algunas cosas que todavía estaban estorbando, porque estorban en la comunión con el Señor. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? Y yo, a través de la palabra, miro cómo a veces los creyentes son tan desobedientes y no quieren volver al Señor, y de repente están amolados, pero todavía no quieren seguir con el Señor. Y este es el ejemplo que estamos viendo aquí. Elías ahora dice una verdad, y miren lo que pasa en el versículo 5 en adelante. Quizás no vamos a terminar este capítulo, pero quiero que veamos qué pasó. Miren el versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Les sorprendió el rey. Bueno, ¿y esto por qué vienen tan luego? Tan rápido. Pero miren lo que pasó, versículo 6. Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Quiero decir algo importante aquí, hermanos, porque a veces, ¿verdad que cuando se trata un chambre, cuando alguien le dice algo a alguien y lo transmite a la otra persona, lo transmite puro o lo transmite
ya distorsionado. Ya no lleva. Pero mire, ahora hablemos un poco de la actitud de los mensajeros. ¿Hablaron la verdad los mensajeros o dijeron, vamos y le vamos a decir esto al rey? ¿Qué pudo haber hecho el rey por enojo, hermano? Matarlo. Pero le importó a los mensajeros lo que estamos hablando. Puede ser que nos desprecien por decir la verdad, pero la verdad hay que decirla, cueste lo que cueste. Hay que decirlo. Y miren, los mensajeros no tuvieron miedo. Y hay otra cosa importante aquí. Fíjense que ellos conocían a Elías, hermano. ¿Conocían a Elías ellos? No. Pero ¿por qué se devolvieron y no fueron a Beelzebú? Porque le creyeron en primer lugar. Pero hay otra cosa importante. ¿Y por qué le creyeron? Voy a darles la respuesta. Fíjense que, me imagino yo, no está aquí la descripción porque ellos solo, la Biblia apunta algunas cosas. Pero si por ejemplo, supongamos que el hermano Obed le dice a Dios, andá y decirle esto a estos hermanos. Cuando los mensajeros salieron, ¿quiénes eran los únicos que sabían a qué iban los mensajeros? ¿Quiénes sabían? El rey, los mensajeros, Dios. Y ahora, ¿quién más? Elías, nadie más. Ahora ellos pudieron haberle preguntado, ¿y cómo sabe que nosotros vamos a consultar a Beelzebú? Y por eso fueron obedientes y regresaron. Esto es muy importante, hermano, porque fíjense que a veces nosotros, la Biblia misma, la palabra nos dice, nos advierte ciertas cosas y no creemos las cosas. No las creemos. Y él les dijo, ellos dijeron, encontramos un varón, no sabían quién era Elías, mas sin embargo le obedecieron, porque entendieron, ¿cómo sabrá estas cosas? Probablemente ellos se fueron con la inquietud, pero regresaron a decirle la verdad. Ahora fíjense en el versículo siguiente. Versículo siguiente. El 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ahora viene Ocosías y tiene una inquietud. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Quiénes eran los únicos profetas que habían ahí reconocido en este contexto de Ocosías? Solo habían dos. Solo habían dos que habían sido prominentes con los otros reyes y sobre todo con Acab. Estaba Elías, que había dejado por sentado quién era Dios en el pueblo de Israel, y estaba Micaías, que fue el otro que profetizó muy cercano a este rey. Pero ¿qué sabía Ocosías de Micaías? Que estaba preso, porque Acab lo había mandado preso. Pero Elías andaba por ahí. Elías estaba en la montaña, en el desierto. Ahora, esto es muy importante y por eso es que él dice, ¿cómo era este varón? Y pregunta, versículo 8, miren. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestidos de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. ¿Lo conocía Ocosías? Lo conocía, sabía quién era. Ahora, ¿y por qué ahora que le dice una sentencia a Dios a través de Elías, por qué no pensó antes? Ahí está Elías, voy a consultar con él. Vea que no respetaba, este rey no respetaba a los profetas, no respetaba a Dios, no respetaba la ley, no respetaba absolutamente nada. Y por esa falta de respeto a Dios, Dios le da una sentencia. Ahora, hermano, Dios trata las faltas de respeto con los creyentes también. Sí, hermano, yo no le puedo decir otra cosa. Cuando yo, creyente, soy irrespetuoso, Dios va a tratar conmigo. Punto. ¿Y cómo es que somos faltas de respeto, hermano? Cuando no me bautizo, cuando no me congrego, cuando no estoy
haciendo las cosas correctas en el servicio, cuando me motivan otras cosas en vez del Señor. Esta iglesia, si los hermanos respetaran realmente a Dios, estaría llena hoy, pero no lo está. Probablemente algunos tienen algunos compromisos de trabajo, probablemente, pero estoy hablando de aquellos que teniendo la oportunidad y no venir, eso Dios lo va a demandar un día. Ahora, fíjense que Ocosías supo que era Elías por sus características únicas, la forma peculiar de vestir de Elías y el mensaje de Dios lo identificaba plenamente. Ahora, hermano, ¿cómo nos identificamos nosotros? Mucha gente piensa, aquí sacan de contexto que la forma de vestir y por eso retoman esto, que la forma de vestir es muy importante. Y es importante, sí, pero no es lo principal. Que si ustedes le pusieran una balanza, hermano, entre la forma de vestir y decir la verdad, ¿cuál de las dos cosas tomaría usted? La verdad, hay muchos pastores que se visten bien, hasta con corbatas de $1000, pero están diciendo barrabasadas en el púlpito. Y tienen a la gente ocupada y mantenida en pura fábula. Y a la gente le encanta esto. Pero hermano, Elías tenía una manera peculiar de vestir, pero también decía la verdad. Los padres de Ocosías odiaban a Elías. Lo odiaban. Y por lo tanto Ocosías también lo odiaba. Ese enojo pasó a él. Debe de haber sido muy incómodo vestir de esa forma en el desierto, pero era la característica humilde de Elías de vestir. Ahora, hermano, quiero retomar un principio. De la manera en que nosotros hablamos, y yo les decía anteriormente esto, de la manera como hablamos, cómo actuamos, esa manera dice nuestra personalidad. ¿Quién soy? La pregunta es, ¿quién soy? Porque muchas veces nosotros creemos que seguimos siendo como éramos en el pasado. Y ya no somos así. Pablo hace una lista en 1 Corintios. Y esto erais. ¿Qué éramos antes nosotros? Fornicarios, impíos, éramos adúlteros, hechiceros, todo lo que usted le quiera poner. Eso éramos, dice Pablo. Ahora nosotros hemos sido justificados, santificados, hemos sido lavados. Bueno, podemos hablar mucho de eso. Esa es nuestra posición ahora. Y nuestra posición en el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos reflejar. Ahora, el rey supo que el varón que mandaba el mensaje era Elías por dos razones principales. Su mensaje. ¿Cuál era el mensaje, hermano? La palabra de Dios. Un predicador siempre usted va a saber cuál es, por su mensaje va a conocer si es verdadero o si es falso. Lo distinguimos nosotros, hermano. ¿Ha aprendido usted a distinguir, a discernir qué es verdad y qué es mentira? Espero yo que sí. El verdadero cristiano habla conforme también a la palabra del Señor. Ya esa cajita de lustre, hermano, un creyente ya no debe tener, ¿verdad? Que nos enojamos, sí, pero ¿qué dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. Que los hijos lo enojan, sí, es verdad, pero no lleguen a tal punto de pecar, hermano. A nosotros hay tantas cosas que nos molestan. Y solo para terminar, un hermano ayer, un compañero de trabajo, quiero decir, ayer llegó molesto. Y es creyente, llegó enojado y me dijo, vengo enojado, me dijo, con los de la mañana, estoy molesto. Por una tonterita, y le digo yo, hermano, le digo yo, la Biblia dice, airados, pero no pequéis. Y cuando le dije eso, empezó a bajarle un poquito. Y cuénteme qué le pasa, le dije. Es que vi que me dejaron, fulana de tal me dejó un papel ahí, decía una cosa que yo no he hecho. Y me la voy a desquitar con fulano de tal. Se la quería quitar con alguien que no había sido. Y le dije, momento, porque a veces uno, no, me
dijo es que vengo enojado con todo, me dijo. Hasta conmigo, le dije yo. Porque dije conmigo, démosle. Mentira. No es mentira. Lo que quiero decir es que le dije yo, usted como creyente debe tener una actitud distinta. Ahorita está sacando la caja de lustre, pero debe de guardarla y tener serenidad. Voy a explicarle lo que ha pasado y empecé a explicar. No le puedo contar toda la historia, pero lo que quiero decir es que a veces los creyentes, con una tonterita, juzgamos a veces a otras personas que no han cometido el problema y no tratamos de arreglar el problema con quien es. Y nos enojamos y nos enfadamos y a veces llegamos hasta el odio. Y esto nos lleva a todas estas cosas que hemos visto. La pregunta es, ¿en quién estás creyendo? ¿A quién estamos mirando en nuestra vida cristiana? Esto es muy importante. ¿Quién es mi centro, mi enfoque en mi vida? Esto es importante. Porque si no, la caja de lustre se me va a salir a cada momento. Hermano, hay otros principios importantes que vamos a aprender en los otros versículos. Pero quiero decir algo. Todas estas cosas no abonan a la vida espiritual. ¿Tenemos de esto nosotros? Cada uno de nosotros evaluemos. Hay que examinar. Si esto está estorbando mi vida espiritual con el Señor, hoy es el tiempo de rectificar. La iglesia puede rectificar. Cada creyente puede rectificar para no tener una sentencia radical como la que el Señor hizo. Pablo dijo, algunos están enfermos, otros debilitados y otros ya. Estas son las tres disciplinas que Dios puede poner. Así es de que tengamos un poquito más de cuidado cuando se trata de pensar en eso.